Alcaldes de la Mancomunidad Chiquitana han denunciado en días pasados asentamientos irregulares en la zona. Para hablar del tema nos acompaña el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo se califican estos asentamientos? Pero no son asentamientos ilegales, son asentamientos dispuestos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria conforme ordena la Constitución. La Constitución establece de que el gobierno central tiene la competencia privativa de la distribución de tierras. Por tanto, se establece el Instituto Nacional de Reforma Agraria para que cumpla con esta competencia. ¿Dónde se están registrando estos asentamientos? En diferentes puntos del país. Estamos en el Beni, hay asentamientos, obviamente, principalmente aquí en el departamento de Santa Cruz. ¿En tierras fiscales, en reservas? En tierras fiscales. Hay dos tipos de tierras fiscales resultantes cuando se hacen el saneamiento. Una son tierras fiscales disponibles, son donde se puede llevar estos asentamientos, y hay otros que tienen las características de no disponibles, donde están prohibidas. Y obviamente los no disponibles son las áreas de reserva forestal, reserva fiscal. ¿Y a quiénes se está beneficiando con estos permisos para asentarse? La Constitución y la ley INSA establece de que tiene que otorgarse a campesinos que no tengan tierra o que tengan tierras de manera insuficiente. Esas son las dos características. ¿Hay algunos que tienen más prioridades que otras según la zona de donde provengan? No, de ninguna manera. No, todos los compañeros que solicitan tierras, a ellos se les va dotando paulatinamente. Pero yo quisiera entrar a la actitud de los señores. En primer lugar, hay una carta del 18 de mayo, donde señalan expresamente lo siguiente: ponemos en evidencia que la actual política de dotación de tierras fiscales en el departamento está exclusivamente orientada a comunidades oriundas del occidente. Fíjese usted, ¿no? Esto es una carta que han hecho llegar en esta fecha pidiendo la destitución del director departamental. ¿Quién envía esa carta? De Santa Cruz. Firman algunas personas. Por ejemplo, dice: secretario ejecutivo, Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. No le conozco al señor José Luis Jiménez porque, de acuerdo a lo orgánico, sabemos que el compañero Jacinto Ezera es el secretario ejecutivo. Pero serían comunarios de la zona chiquitana que están denunciando discriminación. No es lo que el señor que tiene legitimidad. Para nosotros, el señor Ezera es el secretario ejecutivo. Y como usted verá, son firmas que no tienen nada de nombres aparte de este señor, ¿verdad? El segundo elemento es esta otra resolución, pronunciamiento del 19 de mayo, al día siguiente de esta carta, donde dice: se acuerda por consenso promover una pausa administrativa para la otorgación de certificaciones de asentamiento. A ver, ¿qué es lo que ha estado pasando? Desde que soy ministro, lo que ha estado pasando es que hay una intencionalidad de algunos alcaldes, que por cierto son de los demócratas, es decir, son alcaldes opositores al gobierno, que no han dejado ingresar a estas comunidades que nosotros hemos dispuesto a los asentamientos. En realidad son 625 comunidades que se han creado en el sector y muchos tienen problemas. Evidentemente hay problemas, no vamos a negar que no hay problemas. Sin embargo, la actitud de los alcaldes, en concomitancia con algunas personas, es de que no han dejado ingresar a estas comunidades, no han dejado trabajar tranquilamente. ¿Y tienen todos sus papeles al día, los permisos, avales del INRA? Claro que sí, tiene todos los permisos. ¿Cuáles son los problemas a los que hace referencia entonces? Hay algunos problemas en referencia, por ejemplo, que no todos vienen cuando se declaran como comunidades, no todos se asientan, el asentamiento es progresivo. Tienen razón en cuanto dicen que hay personas que están comerciando, evidentemente hay dirigentes que están cometiendo estas cosas, estamos en un proceso de regulación. Sin embargo, lo cierto también es de que ellos no han dejado ingresar. Han estado acudiendo a un juez ordinario, que es de San Rafael, de apellido Alpire, al que han demandado amparos constitucionales y de manera ilegal, anticonstitucional, contra todas las normas legales. Este juez Alpire ha estado revirtiendo posiciones. Por ejemplo, una persona de manera ilegal se ha asentado después del año 96, que es la promulgación de la ley INSA, se ha asentado en el lugar
y ha querido declarar como propio, ha comenzado con el proceso de saneamiento. Nosotros, como corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la ley INSA, hemos declarado tierras fiscales. ¿Qué ha hecho el afectado que vive en ese lugar seguramente muchos años? Ha acudido al juez Alpire diciendo que la resolución del INSA ilegal para poder proteger más de 5.000 hectáreas como establece la Constitución. La Constitución dice que cada persona solamente puede titularse con 5.000 hectáreas. Pero lo que ha hecho este juez Alpire es declarar ilegal lo que hemos declarado tierra fiscal y adjudicar a algunas personas 8.000, 10.000, 15.000 hectáreas. Es decir, ha habido concomitancias en este hecho para poder acaparar más de lo que establece la Constitución. ¿Cómo va a actuar usted, el ministerio? Entonces, lo que sucede es que ellos tienen una intencionalidad de no permitir que la gente entre, tienen otra intencionalidad de mayor acaparamiento de tierras. Entonces hacen referencia que no se da a las comunidades que están en el sector. Sin embargo, quisiéramos que nos digan cuáles son las personas que no tienen tierras suficientes en el área, en la Chiquitanía. Lo que ha estado pasando también con el objeto de ellos acaparar la tierra, han estado conformando comunidades con sus hijos, con sus yernos, con sus nueras, para hacer nuevas comunidades y decir que ellos son los que no tienen tierra. Es decir, hay una actuación intencionada para poder de alguna forma discriminar a la gente que viene. Ahora, de parte de los alcaldes están exigiendo coordinación con el INRA, con las autoridades de su ministerio para poder asumir la responsabilidad que conlleva atender a todas estas nuevas comunidades. Ellos se enteran, dice, ya muy tarde cuando tienen todo el presupuesto hecho y no sabían que se estaba creando una comunidad en cierta zona. Tiene bastante razón en esa forma de pensar. Sin embargo, en los hechos lo que está pasando es que ellos no atienden a estas comunidades. Quisiéramos que nos digan a qué comunidades han estado atendiendo. Evidentemente, hay mucha gente que tiene deficiencias, hay caminos, no hay caminos, falta agua, hay que darles energía, todo eso no han estado atendiendo tampoco. Ahora, evidentemente, en estos hechos estamos de acuerdo en coordinar. Bueno, lo que no pueden hacer es declarar que, como por ejemplo están pidiendo pausas administrativas, o que se coordine para la distribución de tierras. Ellos se han estado pidiendo esta situación. Nosotros no podemos hacer eso porque es una competencia privativa del gobierno central. ¿Tiene un plazo este plan de dotación de tierras, el ministerio que usted dirige? Es permanente, esto no es de ahora, más bien este año hemos estado ordenando, hay, como te decía, hay varias cositas que hay que ajustarlas, hemos estado haciendo ese trabajo. Sin embargo, estos asentamientos no son de este año. Por ejemplo, cuando piden la denuncia o la destitución del director departamental del INSA, no tienes razón, porque en primer lugar el director departamental no es el encargado de distribución. En segundo lugar, la distribución de estas comunidades se han hecho el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, y el director está diciendo... Y para evitar susceptibilidades y reclamos de este tipo, ¿usted se va a reunir con los alcaldes de la Mancomunidad Chiquitana para aclararles la figura? Cuando soliciten no hay ningún problema para poder coordinar. Sin embargo, solamente este tipo de resoluciones se le ha hecho llegar y obviamente cuando hagan llegar vamos a coordinar sin ningún tipo de problema. Estamos como gobierno central predispuestos siempre a velar por los intereses de los más necesitados. No hay ningún problema. Muchas gracias, ministro, por esta entrevista. Gracias. Continuamos con más.